Antes de empezar con el tema de la competitividad, vamos a mirar un poco su trasfondo histórico. Nos remontamos a los años 400, cuando Jenofonte nos habla que el ser humano siempre está buscando aumentar su riqueza y pues, buscar su bienestar, pero que esto se logra a través de la habilidad, del orden y de la división de trabajo. Luego, un poco después, en los años 300 a.C., Aristóteles también nos habla de la división de trabajo, pero también señala que la privatización o la propiedad privada aumenta y promueve la eficiencia económica. Luego en el siglo XVIII viene Adam Smith y también, alineado a Jenofonte y Aristóteles, nos habla de la división de trabajo. Pero él dice que la división de trabajo es necesaria y es muy útil porque luego cuando se divide el trabajo, el operador se especializa, se vuelve un experto y al volverse un experto, pues abre paso a la innovación. Y cuando se abre paso a la innovación, ahí es cuando precisamente se crea la competitividad. Gracias, Jan, por ese breve trasfondo histórico. Bueno, para comenzar es importante conocer el término de competitividad. La competitividad se define como la capacidad para competir en los mercados de bienes o servicios. Se refiere a la eficiencia en la producción, es decir, a obtener la máxima utilidad en el rendimiento de los recursos disponibles. Mundialmente existen países con economías potencialmente fuertes y muy competitivos, con la intención de satisfacer los niveles de vida, aumentar la productividad y promover el crecimiento en la economía. En esta presentación evaluaremos la relación competitiva y conoceremos la posición de nuestro país, Puerto Rico. También se discutirán varios factores que representan desafíos competitivos en la economía. Ahora bien, ¿a qué se debe la competitividad entre los diferentes países? Para resaltar las causas y consecuencias que enfrentan las autoridades de la isla. El primer factor es el factor de mercadeo laboral. La causa esencial de que el factor de mercadeo laboral esté alto o bajo son los niveles de educación. Este impacta directamente el índice de desempleo, ya que el desempleo se manifiesta particularmente entre los jóvenes y personas con un nivel de educación bajo. Esto se puede observar en la tabla de índices de desempleo, la cual fue extraída del censo del 2010 de Puerto Rico y Estados Unidos, en la cual se demuestra que personas que tienen un diploma menos de secundaria, en el caso de Puerto Rico, tienen un índice de desempleo de 30.8%. Personas que tienen un diploma de escuela secundaria tienen un índice de desempleo de 21.9%. Personas que tienen estudios superiores no concluidos tienen un índice de desempleo de 14.9% y personas que tienen un grado universitario o más tienen un índice de desempleo de 8%, lo cual demuestra que a medida que el nivel de educación aumenta, el índice de desempleo disminuye. El segundo factor es el factor de costo. Una de las causas que afecta el factor de costo son las reglamentaciones comerciales. Estos son procesos burocráticos que afectan la facilidad de desarrollar actividades comerciales, las cuales son determinantes críticos para la creación de empresas y el crecimiento económico. Otra causa es el costo de electricidad, el cual es un insumo clave para los negocios. Las altas tarifas de electricidad perjudican la competitividad de los manufactureros y reducen el ingreso que los residentes pueden gastar en bienes y servicios producidos a nivel nacional. Estas causas impiden un entorno comercial más dinámico. Por último, tenemos el factor de capacidad e innovación. La innovación puede surgir de nuevos conocimientos tecnológicos, aunque pueden obtenerse ganancias sustanciales mejorando las instituciones, la infraestructura o la reducción de la inestabilidad macroeconómica. Todos estos factores eventualmente llegan a rendimientos estabilizados.
En cambio, a largo plazo, los estándares de vida pueden ser mejorados en gran parte por los avances tecnológicos. Estos abren una gama más amplia de nuevas posibilidades en términos de productos y servicios. Una de las causas que puede afectar la capacidad de innovación es la disponibilidad de recursos, lo que limita desarrollar productos y procesos de vanguardia para mantener una ventaja competitiva. Ahora hablaremos del índice de competitividad. Para esto utilizamos el reporte de competitividad nacional, o mejor conocido como The Global Competitiveness Report 2014-2015. Este reporte estudia y compara diferentes factores dentro de la competitividad nacional. También proporciona una visión para todas las partes interesadas acerca de estrategias y políticas para ayudar a los países a mejorar la competitividad. Por otro lado, es muy importante saber que esta data es recolectada por World Economic Forum, donde ellos tienen varias estrategias para recopilar la data apropiada y realizar este tipo de análisis. Específicamente, este reporte estudia alrededor de 144 países. Pero ahora bien, ¿cómo ellos miden la competitividad? Ellos se enfocan en un promedio pesado de varios componentes, cada uno midiendo un aspecto diferente de nivel de productividad y competitividad, donde se dividen en 3 subíndices: requerimientos básicos, que posee 4 pilares, potenciadores de eficiencia, que posee 6 pilares, e innovación y sofisticación, que posee 2 pilares. A continuación, usted podrá ver en su pantalla una imagen donde el índice de competitividad presenta los diferentes pilares que ellos utilizan. El primer subíndice, requerimientos básicos, contiene los pilares del 1 al 4: instituciones, infraestructura, ambiente macroeconómico, salud y educación primaria. El otro subíndice, potenciadores de eficiencia, contiene alto nivel educativo y desarrollo de destrezas, mercados de bienes y servicios eficientes, mercado laboral eficiente, desarrollo del mercado financiero, manejo de la tecnología, tamaño del mercado. Por último, tenemos el subíndice de innovación y sofisticación, el cual contiene sofisticación de los negocios, y el último pilar, innovación. Ahora conoceremos cuál es la posición de Puerto Rico. Según The Global Competitiveness Report 2014-2015, Puerto Rico ocupa la posición número 32. ¿Por qué nos encontramos en esta posición? Según el reporte, podemos visualizar cuáles son los factores más problemáticos que enfrenta Puerto Rico para hacer negocios. Tenemos en el mayor porcentaje la ineficiencia en la burocracia del gobierno, el cual tiene el mayor porcentaje. También tenemos las restricciones en las regulaciones laborales, que se encuentra segundo entre los porcentajes de mayor a menor. Es por esto y otras razones que Puerto Rico ha presentado cierta inestabilidad en su posición competitiva nacional, como podemos observar en la imagen de Global Competitiveness Index, donde se presenta una comparación del comportamiento de Puerto Rico. ¿Qué Puerto Rico tiene o cuáles son las fortalezas de Puerto Rico para superar este tipo de competitividad y avanzar un poquito más en la economía? Si vemos desde el punto de vista de la educación, Puerto Rico tiene un nivel de educación en la población adulta en el cual se considera adecuado para la economía y es semejante a la tasa de educación de Estados Unidos. Por otro lado, en la fuerza laboral, contamos con que la fuerza laboral de Puerto Rico en su mayoría es bilingüe. Y si vemos por otro lado la localización geográfica, la ubicación geográfica del país es favorable y permite una economía abierta. Como sabemos, Puerto Rico está localizado en el centro del Caribe, por ende provee una conexión directa con los Estados Unidos y Latinoamérica. Pero si vamos un poquito más en detalle acerca de los factores que ya conocimos, ¿cómo está afectando el factor de mercado laboral? El índice de participación en la fuerza laboral de Puerto Rico se encuentra entre los más bajos del mundo,
aumentando la tasa del desempleo. Por ejemplo, la poca educación. Nosotros podemos ver en esta gráfica donde vemos el comportamiento de Puerto Rico versus Estados Unidos y se puede ver cómo ha aumentado significativamente la tasa del desempleo de Puerto Rico. ¿Cuál es el reto principal para nosotros poder subsistir y poder mitigar este tipo de problemas? Pues básicamente oportunidades laborales, reducir la tasa de desempleo. Y si nos vamos en el término de nivel de educación, puede ser aumentar la calidad en el nivel de educación y aumentar los niveles de conocimientos y destrezas en la población de escuelas primarias y secundarias específicamente. El desafío para Puerto Rico es reunir las considerables fortalezas de la isla para elevar los niveles de vida y restaurar el crecimiento económico, factores que desde nuestro punto de vista representan desafíos competitivos importantes para la isla. Si continuamos en esta misma línea, factor de costo, estamos en un ambiente de negocio en Puerto Rico, pero específicamente Puerto Rico lo hace muy costoso y difícil, ya sea establecer o crear nuevos negocios y expandir los ya existentes. En particular, la reglamentación y el costo elevado de electricidad son barreras para un ambiente más dinámico. Ahora, ¿cómo Puerto Rico puede reducir estos costos para hacer negocio? Si vemos las regulaciones comerciales, una recomendación podría ser reducir los costos en permisos de construcción y registro de propiedad. Por ejemplo, Puerto Rico versus Estados Unidos, aproximadamente realizar este tipo de papeleos en Estados Unidos se llevan algunos 12 días. En contraste, Puerto Rico alrededor de 200 días, para que de verdad tengamos una idea de la magnitud de tiempo que esto conlleva. Las tarifas de electricidad, un reto sería disminuir los costos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Por otro lado, la infraestructura de transportación, como conocemos, el Acta de Jones, pudiese ser retante disminuir los costos de mercancía importada y exportada. Y en las carreteras, disminuir la congestión en el tráfico. Y por último, aumentar la calidad en las carreteras. Ahora los dejo con mi compañero Jan. Cuando hablamos de las recomendaciones o las áreas de oportunidad que hay para mejorar la competitividad en Puerto Rico, mira, algo bien importante es que tenemos que ir a la raíz. Tenemos que conservar el talento que hay en la isla. Y cuando hablo del talento me refiero a los graduados de todos los sistemas universitarios en Puerto Rico, en especial la UPR y el gobierno. Esa relación entre la UPR y el gobierno tiene que mejorarse porque la UPR puede prestarle tantos servicios al gobierno. Ahora mismo lo que gasta el gobierno, en vez de ser una inversión, está haciendo un gasto porque todo el talento se está yendo a diferentes países alrededor del mundo y no se están quedando en Puerto Rico. Es bien importante que las personas que se gradúen, las personas que estén aquí, se queden aquí y que estimulen el crecimiento. Pero esto tiene que ser de la mano del gobierno. También podríamos establecer una mejor comunicación con el Instituto de Estadística de Puerto Rico para extraer toda la información que hace falta para la toma de decisiones. También establecer una alianza con entidades privadas como lo es Puerto Rico 3000 o el Instituto de Competitividad Internacional de Puerto Rico, que tiene la sede en la Interamericana en Bayamón. Algo que es bien importante también sería tener como prioridad el turismo. El turismo todavía se puede explotar mucho más y no se está haciendo, pero el gobierno todavía aparentemente no le ha dado la ponencia que realmente este sector tiene. Algo bien importante también sería mitigar la competencia local. El mercado local actualmente tiene tanta competencia debido a las compañías que vienen del exterior que le pasan por encima a todos esos negocios y esas empresas pequeñas que hay acá. Pero también eso va de la parte del gobierno. Muchos problemas que hay actualmente en la isla se debe pues, a la gobernanza que hay en el país. Incluso Puerto Rico, en el último informe de 2014-2015, uno de los índices que hay se llama el Burden del Government Regulation, que básicamente sería la carga que la sociedad tiene sobre las regulaciones del gobierno, y tenemos un índice bien alto. O sea, tenemos mucha carga de esas regulaciones que tenemos el gobierno, y es algo que definitivamente se tiene que mitigar. Y finalmente, es imperativo que se haga más inversión en el Research and Development, el R&D, o todo lo que sería pues, el desarrollo e investigación. Es importantísimo esto porque todos los países con altos niveles de competitividad
tanto como son Suiza, Estados Unidos, Singapur y China, ellos invierten mucho en tecnología, invierten mucho en investigación. Con el tema de la competitividad en Puerto Rico, lo primero que tenemos que llevarnos es que realmente Puerto Rico no cuenta con la información necesaria y mucho menos precisa para la toma de decisiones. De hecho, Michael Porter, él desarrolló este diamante de competitividad. Este diamante de competitividad lo que nos dice es, nos tenemos que preguntar cómo estamos en nuestro entorno y cuáles son los elementos básicos de competitividad. Nosotros no podemos contestar nuestras 3 preguntas para cumplir con el diamante de competitividad porque no tenemos la información, no existe, no se ha extraído, no se ha hecho el esfuerzo para extraer ese tipo de información. De hecho, Puerto Rico desde el 2015 no sale en este informe global de competitividad que es sumamente prestigioso. Pero ¿por qué es importante que Puerto Rico salga en ese informe? Pues mira, muchos países alrededor del mundo y muchas entidades privadas utilizan este informe precisamente para determinar la viabilidad que tiene un país de recibir inversión privada para el desarrollo económico. También este maravilloso informe de competitividad también nos habla sobre diferentes aspectos y diferentes factores que tenemos en la isla, bueno, en el país. Sin embargo, nos habla también de la infraestructura. Y es algo que Puerto Rico tiene que seguir trabajando porque muchos países competitivos, como lo son Suiza, Estados Unidos y Singapur, que siempre están en los primeros 3, tienen un alto nivel de infraestructura porque un alto nivel de infraestructura significa mejores carreteras, mejores aeropuertos. O sea, mejor infraestructura significa desarrollo económico y social. Un ejemplo sería los aeropuertos. Si Puerto Rico tuviera una mejor infraestructura en aeropuertos, Puerto Rico sería un excelente lugar de conexión de viaje alrededor del mundo. Pero no contamos con esto, por tanto no podemos recibir esa cantidad de personas ni de aviones. No tenemos la capacidad de cumplir para hacer un aeropuerto de conexión como lo es Miami o lo es Nueva York. También atado a eso va el turismo. El turismo en Puerto Rico, tras de que tenemos los recursos naturales y los recursos humanos completamente capacitados para explotar el turismo, Puerto Rico no tiene como prioridad esto. Algo que es muy lamentable. Pero para la toma de decisiones de todo esto, para saber qué es lo primero que se tiene que trabajar, se tiene que extraer información. Y Puerto Rico ahora mismo no la tiene ni cuenta con la iniciativa o con la importancia que esto tiene de buscar la información y actualizar los libros.